no solo en lo político, sino vamos a lo personal. Nicolás Descaño está aquí conmigo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches. Nunca charlamos así, fuera de lo político, ¿no? No, hemos tenido las entrevistas en Diputados TV siempre por los temas que van surgiendo de actualidad. Pero... Y está muy bien porque es conocerlos desde otro lugar. Yo leí un poco parte de tu historia joven, porque sos una persona muy joven, y hay un denominador común que es el trabajo. Trabajé desde chico y sigo trabajando, Nico. Sí, bueno, nosotros, viste, en mi caso yo vengo de una familia de trabajadores. Mi viejo, trabajador gráfico, mi mamá era empleada de comercio muchísimos años. Y bueno, de chico trabajé en distintos empleos precarios, digamos, ¿no? O sea, muchos jóvenes. ¿Chico qué edad? Cuando uno dice chico... después de terminar la secundaria, ¿no? Digamos, hay muchos jóvenes 17, 18 años. Claro, hay muchos jóvenes que hoy, pero yo te digo, en aquel momento, fines de los 90, tanto que se habló de Menem en estos días y en lo que significó el menemismo, ahí ya se veía, ¿no? Todo el tema de las leyes de flexibilización laboral, que te podían contratar por 3 meses y después chau. Bueno, la tercerización laboral, muchísimas cosas que perduran hasta nuestros días, porque toda esa herencia, digamos, del menemismo no se modificó. Y creo que, bueno, un poco el trabajo informal, todo eso que uno también lo vivió, ¿no? O sea, yo vendí ropa, trabajé de cadete en distintas empresas, trabajé también como en call center, bueno, muchos empleos que... porque vos querías, decías, bueno, voy a acompañar tal vez el pago de los estudios, etcétera, o era por una ejemplo necesidad de mamá y papá. No, es una necesidad, digamos, que una familia trabajadora, digamos, o sea, vos si buscás independizarte de tu familia, tenés que trabajar, y eso, digo, se ve mucho ahora que cuesta un montón, ¿no? En las familias trabajadoras cuesta poder tener, primero acceder a una casa propia es prácticamente imposible, ¿no? Alquilar se hace cada vez más cuesta arriba. El otro día bueno, fui a visitar a mi viejo a Córdoba, a mi barrio, y la verdad que cada vez más se ve lo que uno puede percibir en muchos barrios de sectores de trabajadores, clases medias, que es, bueno, al no poder acceder a una casa propia, estar caro los alquileres, se construye como se puede, para arriba. Si tenés espacio, los hijos quedan en la casa paterna. Claro, claro. Buscando la forma de tener alguna casa en el mismo lugar, con alguna entrada distinta, si se puede, pero digamos, eso se ve muchísimo, ¿no? Y mientras más precarizado es el trabajo al que pueden, que tienen, ¿no? Peor aún, ¿no? Y eso, bueno, uno lo... en Córdoba. Sí, yo nací en Córdoba. ¿Y tus padres vivieron, también se criaron allí en Córdoba? Claro, mis viejos en realidad en Villa María, que es una ciudad del interior, muy cerquita ahora, cada vez más, porque ahí está la autopista, entonces más cerca, y se fueron a vivir a Córdoba, a estudiar a la ciudad de Córdoba, y bueno. En la época de tus padres, yo tengo 54, o sea que más o menos, imagino, debe estar por ahí, ir a trabajar fuera del estudio era tener experiencia y ser el cadete, el aprendiz, y eso era experiencia de vida laboral. Vos ya no lo viviste así. No, en realidad es como te decía. Era la changa para tener unos pesos. Claro, tener un ingreso que te permitiera poder tener una independencia, estudiar. Me parece, esa era la... Y mis viejos, en cierta forma, también por el hecho de que al irse de la ciudad donde ellos vivían, nacieron y todo, también necesitaban, ¿no? Más allá de una ayuda familiar que pudieran tener, necesitaban un empleo para poder sostenerse, digamos, en aquel momento. O sea que tuviste trabajo, llegó la universidad, y en el mientras tanto apareció el trabajo como militante. Sí, en realidad... ¿Simultáneo fue? Claro, en realidad la militancia en mi caso empezó muy chico, cuando tenía 14 años. En el colegio secundario empezamos a través de distintas situaciones que se iban dando en relación a, por ejemplo,
un código de faltas que todavía existe en Córdoba, que planteaba, por ejemplo, que el comisario es el juez en primera instancia en las contravenciones, ¿no? Y eso generó mucha bronca en la juventud en aquel momento, porque había figura de merodeo. O sea, si la policía opina que vos estás merodeando y no le gusta tu cara, te puede meter preso, y el juez en primera instancia es el comisario. Y esto, bueno, a partir de eso se generó toda una movida, pero volviendo a lo que te decía... ¿Era salidor, Nicolás? No. ¿Ya de chiquito y empezaste a vivir esas situaciones? No, había muchas cuestiones de persecución, digamos así, a la juventud. Por si te tomás una birra en una esquina o cosas así, que era como para muchos jóvenes, bueno, un espacio natural, algo normal, digamos, ¿no? Que vos puedas estar con tus amigos, con tus amigas. O sea, me parece que ahí fue mucho lo que se empezó a vivir en los 90, producto también de que la desocupación en aquellos años, que fue creciendo bajo el menemismo y todo. Yo me acuerdo que ya a mediados de los 90, pasado mediados de los 90, como que esta figura, digamos, de que los pibes se juntaban en las esquinas, que no tenían laburo y demás, y eso también, ¿no? Una represión por parte de la policía, los casos de gatillo fácil, todo eso que se vive al día de hoy. Bueno, yo me acuerdo en aquel momento patente todas estas cuestiones. Pero bueno, empezamos por ese lado y también por una historia familiar de militancia que obviamente daba toda una influencia, ¿no? ¿Por qué vas de Córdoba a Mendoza? ¿Un tema de estudio también? ¿Por qué la vida te lleva a Mendoza? Mira, en realidad es como que hay varias cosas, pero hay sobre todo un hecho de que nosotros hay una idea de que fuera a Mendoza a colaborar con el partido, con mi partido, el PTS, y a fortalecer en la provincia. Y bueno, a mí me gustó la idea, así que bueno, fuimos y arrancamos, digamos, siendo bastante pocos. La verdad que bueno, una experiencia muy buena, porque uno va encontrando no solamente, digamos, como una experiencia política en la militancia, sino además poder conocer, ¿no? Amistades y gente. A eso iba. La militancia te lleva a las amistades. Uno a veces entra por afinidades, otras veces por enamoramiento, otras veces por un juego. Un poco de cada cosa te llevó. No, yo creo que hay un hecho, como te decía... Vocación. Hay un tema, digamos, de cómo uno ve la realidad, ¿no? O sea, desde muy chico, puede que tenga que ver, obviamente, con una influencia familiar, pero de muy chico el tema de que a mí me molestaba mucho la injusticia. No podía soportar que haya gente que vivía en una mansión. O sea, uno de chico no lo entiende, ¿no? O sea, te genera algo te preguntás, ¿cómo puede ser que haya gente que revuelve la basura para poder comer y gente que vive en el mayor lujo? Bueno, después obviamente eso lo vas comprendiendo, y vas comprendiendo que hay un sistema. A veces uno eso le ocurre cuando tenés incluso en el grupo de amigos, donde se iguala, ¿viste? El joven iguala, ¿no? Sí. Decís, bueno, mirá dónde vive y dónde vivo, y su papá se esfuerza, el mío también, pero hay situaciones distintas de vida. Bueno, por eso esa desigualdad, todo eso uno después va comprendiendo, es decir, es parte de un sistema social que tiene toda una historia y demás, y a partir de eso poder construir una idea, ¿no? de cómo superás esta situación, cómo superás este sistema social, y eso tiene que ver con la militancia, tiene que ver con eso, ¿no? Construir una fuerza política, en este caso socialista, anticapitalista, de la clase trabajadora. Más uno va comprendiendo, obviamente, con los años, pero al principio uno tiene esa sensibilidad, o esto que vos decís, ¿no? De mirar, a ver, pero ¿por qué la desigualdad? Llegar al resentimiento, es decir, preguntarte, ¿no? Inclusive, por supuesto, ¿no? También hay un resentimiento, pero uno, como te digo, si uno comprende desde el punto de vista el marxismo es una ciencia, ¿no? Y en eso uno accede al marxismo como ciencia, comprender que la historia de la lucha de clases, por qué las clases sociales, cuándo surgen. Lo siguiente, Nicolás, Sí. yo de chico, colegio primario, Mar del Plata, vivíamos a cuadras de una villa miseria, le decíamos así de chico, una villa miseria.
donde ahí vivía gente que en algún momento en verano llegaba del interior, de provincia, a hacer la temporada y se quedaban a vivir. Esos chicos iban al mismo colegio que iba yo, clase media, trabajadora. Compartíamos hacer las tareas, venían a mi casa, veían una casa de clase media. Yo iba a su casilla, donde yo observaba como chico el piso de tierra pero barrido, y uno de mis amigos cuidaba a su hermanito, y cuando venían a mi casa me veían a mí cortando el césped, o mi mamá me hacía limpiar los vidrios, etc. Entonces yo digo, clase media y clase con necesidad, había puntos de encuentro donde ellos aprendían de mí, yo mucho aprendía de ellos. ¿Eso sigue siendo igual o cambió? ¿Se entiende lo que quiero decirte? Sí, yo creo que hay mucha estigmatización, Ajá. mucha más que antes, me parece. Aunque obviamente siempre lo hubo, ¿no? Y creo que hay una cierta conexión, obviamente, ¿no? No solo por los colegios, las escuelas, sino en ciertas necesidades o más que necesidades, enemigos comunes, por decírtelo de algún modo, ¿no? De aquellos sectores, fíjate lo que pasó en Guernica, ¿no? Que fue el símbolo de todo un fenómeno de tomas de tierras, de gente que no tiene dónde vivir directamente, ¿no? O que vive hacinada en otros lugares, con familiares, vecinos y demás, y dice, bueno, quiero un terreno para poder construir una casa, no quiero que me regalen nada, sino poder tener un lugar donde de a poco ir teniendo algo. Bueno, fíjate lo que pasa con la familia de los créditos UBA, ¿no? Que sí, son sectores de clase media o trabajadores que tienen un empleo formal y fueron estafados por los bancos, por los créditos para acceder a y por los gobiernos, obviamente, el gobierno de Macri, para acceder a una vivienda, ¿no? Y ahora tenés créditos que vos sacaste, suponete, por 100, ahora tenés que pagar con futuro incierto, 300, si no sabes, incierto. cada vez más se actualiza por inflación, o sea, es toda una estafa que el gobierno ahora no responde, y ahí vos tenés, ¿no? ¿Cuáles son los intereses, los enemigos comunes? Los gobiernos, los grandes grupos inmobiliarios, porque los bancos, fíjate, lo de Guernica es un lugar donde van a construir countries y van a construir canchas de golf, o sea, no en función de la necesidad de la mayoría, sino de la rentabilidad que le da, en este caso, a una... Te pongo ese ejemplo, pero hay muchos más, digamos, ¿no? Entonces, hablamos de Nicolás, trabajo, sea por militancia, etcétera, y la diversión por donde pasaba, el esparcimiento, la vida de adolescente, no sé, la salida de un adolescente, amigas, amigos, ¿por dónde pasaba? Y mirá, deporte. Sí, sí, a mí me gustaba jugar al fútbol, nada, no profesionalmente, nunca jugué ni nada, sino en el barrio, o te juntabas con otros de otro lugar. ¿En Villa María? No, en Córdoba. Yo nací en Córdoba, okay. Y me crié en Córdoba capital. Después, obviamente, había las fiestas que se hacían de la secundaria, y ahí estaba íbamos a bailar a distintos lugares, sí, después ya más que eso, es mucho de juntarse, ¿no? con amistades y poder compartir música, etcétera. Me parece como que eso... ¿Qué también música los recitales en esa época? Y ¿Qué mirá, recitales? ¿Qué bandas? No, yo me gustaban Divididos, Las Pelotas, Los Redondos. También he escuchado música de banda heavy, punk, en aquel momento. Me acuerdo, digamos, algunos recitales de bandas, digamos, de la ciudad. ¿El peinado de ellos? No llegaste a... No. Como te digo, o sea, no era la música que yo más seguía, pero también teníamos una afinidad y una amistad con gente que íbamos a distintos escenarios, digamos, para... Porque había también bandas que eran propias, ¿no? Ya sea de rock o... universitarias, a veces, claro, de gente conocida. Que y el folclore también. Fíjate que en Córdoba hay mucho... mucha gente que va a estudiar de las provincias del norte. Es como... Sí, ciudad universitaria por excelencia. Claro, tenés los festivales y demás. Entonces todo el tema del folclore también. O sea, como que siempre me
Me gustó, bueno, estuvo muy cerca por y eso, por conectabas mis ahí viejos por también. la letra, por el mensaje también, También, ¿no? también, por Por las supuesto. bandas que vos me hablás. Sí, 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 por Tienen que supuesto que ver. uno va relacionando Ujú. y también hay un contenido, ¿no? Ahí, Mm. contestatario y Sí. que uno siente una afinidad, ¿no? Ujú. Sin ser los 80, pero ya en los 90 tenías también lo tuyo. Y sí, lo que pasa es que en 70, 80 era otra cosa. claro, claro, Mm. bandas que... No había nacido vos. y yo nací en el En 80, así por que eso, claro. Sí, sí. de chico, bueno, por eso te digo, en los 90 había bandas que expresaban un poco Sí. la disconformidad con Ujú. la frivolidad que existía en ese momento, La el ropa pensamiento acompaña, único. cómo está luqueado, uno acompaña también, el dejarse el cabello largo, o la barba, etcétera, o ya en los 90 no. No sé, me ¿No? parece como que no pasaba tanto por Ajá. ahí. Aunque obviamente había un contraste por eso te digo, había Son las tribus, ¿no? Uno se mimetiza. Totalmente. Inevitablemente. Sí, Claro, sí, claro, uno se claro. va mimetizando, pero digo, había como un rechazo, al menos en un sector de nuestra parte, a todo eso que se iba generando como el caretaje, como le decíamos, Sí, por digamos, ¿no? supuesto. Que acompañaba todo lo que estaba de moda, lo que estaba en el momento, etcétera, y Ajá. que entonces... Y contame, ¿la tecnología ahí empezó a trabajar? ¿Empezaste vos con la tecnología o todavía no? Decir, bueno, porque tímidamente, viste, en los 90 empezó a aparecer parte de la tecnología, no lo que soy, digo, para comunicarse, para comunicar, para los mensajes, para decir, bueno, cómo intercomunicamos a quienes los que viven en Córdoba con los que viven en Mendoza y los que están en Buenos Aires. Sí, bueno, después ya un poco más adelante sí, Ah. porque tenés más, los celulares se hacen como más Sí, sí, masivos más allá. y entonces como que eso va generando también una conexión diferente, ¿no? Ujú. Sí, me acuerdo cuando me fui a vivir a Mendoza, tenía la posibilidad de tener contacto por mensajes y Claro. cosas que quizás antes eran más difícil, o las llamadas que te salían más caras. Sí. Podías tener una promoción si hacías más, entonces como me comunicaba. Sí. Y bueno, ya obviamente después está todo el tema de WhatsApp y más Sí, adelante después empieza... hoy ya esto es tan Te vertiginoso tenés que ir acostumbrando, Sí, ¿viste? Quizás al sí, sí. principio a uno le resultaba más como raro, ¿no? Es decir, Pero se incorpora, o sea, no es me niego a esto que es tecnología, moderno, futuro, no es careta usar la tecnología. No, para nada, no, eso, a ver, eso... nivela, digamos, iguala. A ver, el problema no está en la tecnología, digamos, o en el desarrollo de la ciencia y demás que se da bajo este sistema, sino que es la apropiación privada de todo eso, ¿no? La desigualdad que hay en relación a esa tecnología, o si querés, no sé, lo llevo a otro terreno, pero que ahora es muy importante el tema de la ciencia, ¿no? El tema de las vacunas. Bueno, las vacunas hoy tienen una propiedad, la patente, la propiedad intelectual. Cuando si eso no existiera, digamos, si se liberaran las patentes, hoy podría producir las vacunas argentinas, el Estado argentino y muchos otros, y vacunar rápidamente. Sí, la patente, el poder de compra, y hay países que tienen, claro, hoy la vacuna... O el desarrollo mismo, digamos, claro. de las vacunas y la investigación científica para enfermedades de este tipo, ¿no? Virales, fue desalentada por las propias farmacéuticas, por los propios gobiernos, porque no era muy rentable, previo, ¿no?, a la pandemia. Sabiendo que ya venía una pandemia, decían, bueno, la pandemia X se hablaba antes del COVID-19. Sin embargo, retiraron la mayor parte, digamos, de los recursos para investigar ahí. Entonces, por eso vos tenés ahí un límite. Nosotros, obviamente, todos esos avances, el problema es que se utilizan de esa manera, ¿no? Como en función de la rentabilidad. A ver, yo voy a ganar más si hago esto, ¿cómo hago para ganar más? Y no como todo eso está puesto en función de un desarrollo armónico, igualitario de las personas. Y bueno, por eso el planteo anticapitalista
socialista de nuestra parte apunta a Contame, hacia eso, ¿viajaste? ¿No? ¿Conociste parte del mundo? ¿Saliste de la Argentina? ¿Te gusta viajar? ¿Pudiste hacerlo? Quizás sea una cuenta pendiente en realidad, porque Ajá. viajé, sí conozco Brasil, conozco Chile y Uruguay. No he tenido la posibilidad de viajar a otros países, cosa que me ¿Por gustaría. un tema económico? Porque, Y sobre todo por ¿por qué un tema económico, digamos. Económico. O sea, nosotros a veces, bueno, por ahí la gente no sabe, pero nosotros como diputados ganamos lo mismo que cobra un trabajador, ¿no? Eso desde que asumimos. Ya en el 2013 que llegamos a la Cámara de Diputados, ¿no? Y bueno, entonces, digamos, no es que los recursos son O sea, te gustaría como- hacerlo, pero es un tema en principio económico, el no poder viajar Y en más allá principio, de en la principio frontera. es un tema económico, obviamente. Uno tiene y también la planificación de poder, digamos, hacerlo, bueno, no se ha ¿Cómo se dado. compone tu familia, Nicolás? Mi ¿Sos solo? ¿Tenés pareja? ¿Tenés hijos? Yo estoy en pareja, ¿Estás en pareja? con Virginia, Ajá. hace varios años ya, desde el 2013, y no tenemos hijos. No tienen tenemos hijos. Ajá. Y bueno, después tengo mi hermano, Ajá. y mi papá. ¿Mendoza? Viven en Córdoba. En Córdoba. Ellos se quedan en Córdoba. Así. Claro, ahí es cuando vos volvés y ves el barrio y ves que no hay mucho progreso, que por lo menos se hace más difícil. Claro, hay como eso que te decía, ¿no? La construcción para arriba y vos vas conociendo y sabes que hay esto, que muchos volvieron a su casa y hicieron algo en ese terreno, porque no lo pueden encontrar ni alquilando, ni tampoco con una vivienda Contame, propia. ¿qué dice la familia, hablando de papá, si querés, los padres, hermanos, en relación a quien casi llega a ser presidente porque fuiste candidato? Y yo interpreto, el cura quiere ser papa. Es difícil que el cura no quiera ser papa, pero bueno, ¿qué dice la familia? ¿Acompañó? ¿Acompaña? ¿O ven de lejos? No, acompañan, digamos. O sea, como te comentaba antes, o sea, hay una historia también de mi familia militante y todo, que siempre hubo un apoyo en ese sentido, y compartir ideas, digamos, ¿no? Comparten ideas. Porque a veces, viste, hay familias que les gusta la política, pero uno en el norte, otro en el sur. Hay algún punto en común, pero las mesas familiares son complejas. No, sí, conozco situaciones, amistades que es más complejo, digamos, pero en mi caso compartimos ideas y eso es realmente placentero, ¿no? Claro. Y bueno, por ahí, qué sé yo, digamos, esto ahora se ha hecho más difícil para las personas, los adultos mayores. Mi viejo tiene 73 años y es duro el tema de verse poco, porque además de tener la distancia en el medio, tema pandemia, y tenés la pandemia también, entonces bueno. Y contame, ¿cómo ves al joven? Nos quedan pocos minutitos, se hace muy corto el programa, ¿viste? Al joven de hoy, ¿cómo lo ves en relación a ese joven que fue allí en Córdoba, Mendoza, y a los de hoy? ¿Ves que están más involucrados en los temas que importan? ¿Los ves más en otra frecuencia? Mira, yo creo que hay una preocupación muy importante con el tema medioambiental, ¿no? Que esto me retrotrae cuando iba al colegio y con un compañero teníamos también la preocupación de la ecología, ¿no? Bueno, por ahí con muy poco conocimiento, ¿no? En aquel momento. Yo creo que hoy eso cambió mucho. Creo que hay mucha más conciencia de parte de los jóvenes en lo que tiene que ver con el calentamiento global, con, bueno, en Argentina todo lo que es el extractivismo. De hecho, a nivel internacional hay un 67% de los jóvenes que considera que se siente afectado por los problemas medioambientales. Eso antes no existía, yo creo que hay... Antes era, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Claro. Hoy ya lo ven hoy el tema, trabajar ya. Bueno, exacto, y después... También vos ves lo que sucede en Estados Unidos con un fenómeno entre la juventud, que más del 50% que considera el socialismo un sistema superior al capitalismo. ¿Por qué? ¿O de dónde viene esta situación?
viene del hecho de que ya este sistema no les ofrece más que empleos precarios, cada vez más obstáculos, más dificultades, entonces hay más desigualdad, entonces se va generando una conciencia y la búsqueda de alternativas que me parece que eso muestra, si querés, una realidad y toda esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Y tal vez en algún punto importante esa igualdad se está dando, vuelvo a la mesa familiar, donde los padres se escuchan más que antes, los chicos tienen más posibilidad de expresarse que antes. Sí. Digo antes, no muchos años atrás. Sí, y también me parece que en lo que hace a toda la cuestión, digamos, de género, también hay otro nivel de conciencia, de involucrarse, y en eso también lo que vos señalás de los padres escuchar a los hijos o a las hijas, me parece que ahí también en ese punto se ve, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con todo un movimiento de lucha, que no es solo en Argentina, sino a nivel internacional, y que es más necesario que nunca cuando ves esta situación brutal de los femicidios. A pesar de ser más escuchados y donde incluso en ámbitos políticos y mediáticos, etcétera, se le da más importancia, a pesar de todo, la calle sigue siendo necesaria, el manifestarse en la calle. Es fundamental porque, a ver, yo te digo esta parte, pero vos después tenés que... vemos las estadísticas y la mayor parte, digamos, de la desocupación afecta a los jóvenes, o sea, en un porcentaje mayor a la media. El trabajo precario también, o el subempleo, ¿no? Que es, vos hoy haces una changa allá y después tenés que hacer otra, o tenés que tener varios empleos, o sea, el pluriempleo también, porque tenés que estar en varios trabajos para juntar algo que se acerque a un sueldo. ¿Eso es en Argentina o el mundo? No, eso es a nivel mundial. A nivel mundial. Eso es a nivel mundial. Es difícil proyectarse así. Muy difícil, muy difícil. Entonces, todas las transformaciones en el trabajo, que esto lo hemos estudiado, lo seguimos estudiando. Yo escribí un libro que se llama Rebelde o Precarizada, sobre la juventud. En Argentina, pero toca temas internacionales y ahora, digamos, más todavía esta cuestión de toda esa transformación en el trabajo, la tecnología que hablábamos antes, no es que... ¿Al servicio de qué se puso en los 90? De explotar mejor a la fuerza del trabajo, organizar de manera tal la producción de poder explotar más al trabajador. Entonces sí, se suprimieron empleos, ¿no? Por un lado, pero por otro lado sacaron más, porque te sacaron minuto de baño, segundo de acá, segundo de acá. ¿Cómo optimizás? Y ahora, pandemia de por medio, hay que rever todo esto porque aparece el teletrabajo y apareció. Y fragmenta aún más a la clase trabajadora. Bueno, hay toda una situación y eso también me parece que hace que los jóvenes digan, bueno, es más necesario la calle. Va a haber que analizarlo. Gracias, Nicolás. No, gracias a vos, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nicolás del Caño, frente de izquierda, pero vimos otro frente de Nicolás. Que tenga buenas noches. Gracias.